Steel es un tercer pilar en el cálculo estructural que ofrece SIPE. Este software viene a competir, y está bien usada la palabra competir en este caso, si bien la mayoría de las veces digo que los programas no compiten entre sí, y que SIPECAD no compite con otras herramientas de cálculo que hacen también diseño estructural. En el caso de SIPE Connect Steel, aquí sí les hablo de competencia sana, ¿no? de competencia sana, pero aquí sí hablo de competencia. Y este software viene a competir con los grandes programas que existen actualmente en el diseño de uniones, ¿bien? En el diseño de conexiones. Como ya sabemos, el software SIPE 3D ya cuenta con módulos de conexiones que son módulos preseteados, por decirlo así, me permiten resolver una tipología de uniones limitada, acotada. Uniones para perfiles T o tipo IPN o uniones para perfiles tubulares. Y no sale de ahí. Y las resuelve de manera perfecta, pero no nos permite jugar con otras tipologías de perfiles o combinar diferentes perfiles, que es justamente lo que más necesitamos en el mercado. Entonces, este software SIPE Connect Steel viene a hacer eso. Nos viene a proponer, como calculistas, poder resolver cualquier tipo de unión. Claro, vamos a tener que resignar un poquito la automatización que nos ofrece SIPE 3D calculando conexiones entre perfiles T y perfiles tubulares. Bien, porque cuando queremos ya hablar de cualquier tipo de unión, cualquier tipo de conexión, ya lo automático se puede automatizar, pero en cierta medida el profesional tiene que meter un poco más la mano, ¿bien? Para que el programa entienda qué es lo que quiere resolver el profesional. Entonces, lo que hizo SIPE, para hacerles un breve resumen, lo que hizo SIPE en esta oportunidad es abrir un software de conexiones que permita al usuario resolver lo que necesite hacer, ¿bien? Pero con la facilidad y la versatilidad que tiene SIPE en el entorno gráfico. Vieron que ingresar datos en los programas de SIPE, en SIPECAD y en SIPE 3D, es muy fácil. O sea, uno dibuja prácticamente. Bueno, en el SIPE Connect se buscó lo mismo. Se buscó que para el usuario sea muy fácil cargar una unión y que en base a esa unión pueda calcular y pueda obtener todas las comprobaciones matemáticas que ya estamos acostumbrados a ver en SIPE y SIPE 3D. Y también poder ver análisis por elementos finitos, que también lo estamos acostumbrados a ver, sobre todo en SIPE 3D, cuando calculamos por láminas, ¿no? Entonces, combina, por decirlo así, las mejores cositas que fueron desarrolladas en estos 40 años por SIPECAD y SIPE 3D con un programa muy versátil, que es el SIPE Connect Steel, dedicado al cálculo de conexiones. ¿Bien? Esa es un poco la idea. Las normativas ya también les dejo el terreno abierto. Igual esto lo van a ver con Isaac, ¿bien? Todo esto que les estoy mencionando lo van a ver con Isaac, pero las normativas con las que trabaja el SIPE Connect Steel en este lanzamiento es con las españolas, con las europeas. ¿Bien? Y ya está confirmado, y lo podemos decir abiertamente, que dentro de este mismo año el programa va a contar con las normativas americanas, por lo cual todos los usuarios que ya están comprando el SIPE Connect Steel van a contar, sin tener que pagar algún costo adicional, van a contar con la norma americana ni bien esté en el sistema, bien, que ya está confirmado que va a ser sí o sí dentro de este año. Así que eso es una garantía que nos deja SIPE Ingenieros, que podemos confiar porque ya estamos hace muchos años, hace muchas décadas en el mercado, y también es una garantía que deja tranquilos ya a los más de 40 usuarios en solamente 15 días que nosotros hicimos el primer lanzamiento de este programa, que ya tienen esta herramienta. ¿Bien? Es una herramienta que, como está destinada a la ingeniería de detalles, al mundo de las conexiones, maneja un precio diferente a los valores de SIPECAD y SIPE 3D. Eso lo pueden consultar también en otro momento. Bien, no vamos a hablar de eso en el día de hoy, pero maneja un precio totalmente distinto, con otros tipos de pagos y con una opción para aquellos usuarios que ya tienen conexiones, los 5 módulos de conexiones, con un precio muchísimo menor para ellos y con un precio diferente para aquellos usuarios o profesionales que no cuentan con el SIPE 3D y los 5 módulos de conexiones. Bien, así que eso también lo tienen que ir consultando y lo tienen que ir viendo. Lo que sí queremos dejarlos tranquilos, porque es una pregunta que seguramente existe, si el programa va a calcular, además de mostrarme desplazamientos, momentos y esfuerzos por elementos finitos, el programa va a verificar y hacer las comprobaciones según norma americana sin tener que comprar
algún paquete adicional o una norma adicional. Bien, ya teniendo el SIPE Connect Steel, lo van a poder hacer en poquitos meses dentro de este año. Así que eso también lo dejamos tranquilo, Isaac, para que no tenga que explicar mucho de esto, pero esto el programa lo tiene que hacer. De hecho, es un software pensado sobre todo para ingresar en el mercado americano, ¿bien? En Estados Unidos. Así que eso nos da también la pauta y la seguridad y la certeza de que nos tenemos que quedar totalmente tranquilos que los muchachos siempre están haciendo las cosas en este caso muy bien. De hecho, los comentarios de usuarios de España, bien, que fueron los primeros en poder comprar este producto, allá el producto explotó ya. Ellos empezaron el lanzamiento unos 10 días antes que nosotros y en ese lapso de 10 días entre que ellos lanzaron y nosotros lanzamos el producto, para que se hagan una idea, vendieron 115 licencias en solamente 10 días, ¿bien? Y no estamos hablando de que es un software para calcular casitas, es un software para calcular conexiones. Y los comentarios realmente han sido muy buenos, sobre todo porque justamente los profesionales, los usuarios que estaban buscando y que están metidos en el cálculo de conexiones, necesitaban esto, un software que sea versátil, que no sea tan automatizado, porque lo automatizado a veces nos limita. Entonces necesitaban algo que sea versátil, pero que tenga las características de manejo que tiene el CIPCAD y el CIPE 3D. Y aquí está, es espectacular este producto y Isaac lo va a mostrar. ¿Bien? Cursos de capacitación, Efren, obviamente quedamos siempre para usuarios. Estamos programando el curso de capacitación del CIPE Connect Steel porque, como digo, es algo totalmente nuevito y estamos esperando juntar una cantidad de usuarios que compren la herramienta considerable para hacer el curso y que haya una buena asistencia, ¿bien? Así que lo vamos a estar seguramente el curso dando el próximo mes, a más tardar fines de julio, pero ya por ahí va a dar el curso siempre con el Steel, ¿sí? Sin problemas. Lo que sí ya tenemos es el soporte técnico, ¿bien? El soporte técnico ya está activo. Todos los usuarios que compran el SIPE Connect Steel y que lo empiezan a usar, ya pueden empezar de frente a hacer consultas a través de nuestro soporte técnico. Está el ingeniero Isaac, el ingeniero Carreira, el ingeniero Fernández y el arquitecto Fail para responderles todas las dudas, obviamente siempre con el consentimiento y el apoyo final del Departamento de Desarrollo de SIP Ingenieros en España. Así que por ese lado, quédense tranquilos que la contención al usuario para que lo pueda usar y lo pueda sacar adelante está ya dada, ¿bien? No hay que esperarla. Eso ya está complementado, ¿bien? Bueno, mientras termino de darles esta idea y le voy a pasar en unos minutitos a Isaac el mando, les voy a pedir a todos los que están en la sala si pueden responder un breve cuestionario. Quédense tranquilos que en el cuestionario no les voy a preguntar si quieren comprar nada, ¿bien? Que a veces pasa, que a veces en los cuestionarios nos preguntan si queremos comprar una herramienta o no. No es la idea. Hoy venimos a aprender y a ver de qué se trata este programa, pero sí para conocerlos un poquito más. Así que ahí les va a aparecer en pantalla. Prefiero hacerlo al principio y no al final, por si alguno luego se tiene que ir rápido, ¿bien? Son 4 preguntas de múltiple choice nada más, así que lo pueden responder. Ahí seguramente se les abrió. ¿Bien? 4 preguntitas de múltiple choice a los 105 participantes que estamos teniendo en directo. Muchísimas gracias a todos de verdad. Primero por ser puntuales y segundo por dedicarle tiempo a esto. Es muy valioso y es muy valioso para nosotros que nos gusta esta dinámica, que tratamos de repetirla semana a semana y mes a mes, a veces con temas que interesan a algunos, otros que interesan a otros, algunos más picantes, otros más suaves. En este caso creemos que es un tema muy, muy interesante y muy picante, así que les agradecemos que puedan participar porque eso nos motiva a seguir enseñando y mostrando y capacitando, ¿sí? Esa es la idea. Bien. Bueno, mientras van respondiendo, les voy a dejar una última idea de este programa para que lo vean con los ojos adecuados, ¿no? Después cada uno puede ir sacando sus conclusiones, pero que lo vean con los ojos adecuados. Ya existen software en el mercado que resuelven conexiones, ¿bien? El SIPE Connect Steel, al ser un programa nuevo, viene con toda la magia y con todo el desarrollo que tiene el SIPE y SIPE 3D de hace 40 años, que ya ustedes saben que son programas que la verdad funcionan muy bien, por lo cual va a buscar darle una vuelta de rosca, como se dice a veces, para que sea un programa superior, ¿bien? Pero es cierto que software para cálculo de conexiones en el mercado existen. Varían los precios, hay algunos que valen $20.000, otros que valen $6.000. El SIPE Connect Steel en precio tiene el precio más competitivo en el mercado, el más competitivo de todos.
Pero más allá de eso, más allá de hablar de costos, ¿sí? El SIP Connect Steel tiene una particularidad que hace que sea fabuloso, que con los diferentes usuarios que hablé personalmente desde la salida del SIP Connect Steel para ver qué opinaban, me marcaron lo mismo y me repreguntaron lo mismo, desconfiando de si el programa lo hacía o no lo hacía. Una de las principales necesidades que hoy tienen los profesionales que ya calculan conexiones y usan software de conexiones es que en esos programas tienen que cargar mucha información. Tipos de perfiles, cargas, momentos, reacciones. Toda la información la tienen que cargar de vuelta, por más que ya tengan la estructura calculada, la tienen que cargar de vuelta para resolver esas conexiones. El SIP Connect de Steel tiene conexión automática con el software SIPCAD y con el software SIP 3D. Si yo trabajo calculando estructuras de acero en SIPCAD, por ejemplo, columnas y vigas, o trabajo calculando estructuras de acero en SIP 3D, no necesito hacer el ingreso manual de los nudos en el SIP Connect Steel. Esto nos va a mostrar Isaac hoy, y es fabuloso. Esa estructura que yo ya estoy calculando en el SIP 3D, la puedo levantar en el SIP Connect Steel de forma automática y simplemente en cada nudo ponerme a desarrollar las conexiones, las diferentes conexiones. Ese pasaje de poder tener toda la información que trabajé en el SIP 3D y llevarla a mi programa de uniones, hace la diferencia. Eso hace la diferencia porque ahí nos ahorramos mucho tiempo de ingreso de datos y de carga de datos. ¿Bien? Así que préstenle atención sobre todo a esto para tenerlo en cuenta. Y de paso, Mariano, veo tu pregunta, bienvenido. Y es importante tu pregunta, así ya le termino de allanar el camino a Isaac para que él pueda disertar. Perdón, Isaac, si me metí en temas que llevas a tocar, que seguramente lo vas a hacer, pero está bueno siempre hacer una introducción. Mariano nos pregunta si importa las uniones desarrolladas en SIP 3D. Bien, y a tu respuesta, Mariano, no, no las importa porque no necesita importarlas. Las uniones que yo ya calculo en el SIP 3D, ya las resuelvo en el SIP 3D y quedan en el SIP 3D. Estos famosos 5 módulos de uniones para perfiles tubulares y perfiles T. No habría por qué llevarlos al SIP Connect Steel. ¿Bien? Ya las resuelvo en el SIP 3D. Si quiero resolver las uniones que resolví en el SIP 3D, en el SIP Connect Steel, lo debo hacer en el SIP Connect Steel. Pero los programas no están pensados para, o sea, las uniones antiguas con el nuevo SIP Connect Steel no están pensados para pisarse, ¿bien? Son dos entornos diferentes de trabajo. Como dice Luis, claro, SIP 3D tiene conexiones para análisis y diseño, y como dijimos al principio, estas conexiones son para perfiles T y tubulares, ¿bien? Pero no vinculan entre ambos porque no están pensados para eso. Los módulos de uniones existentes diseñan muy bien y no necesitan edición dentro del SIP Connect Steel. El SIP Connect Steel es un software que está hecho para que el profesional ya quiera trabajar una versatilidad mucho mayor. Otro tipo de perfiles, otro tipo de complejidad de las conexiones, etcétera. Bien, así que esa es la idea. La idea no es que se pisen un programa con el otro. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a comenzar. Ahora vamos a ver, ahora vamos a ir a eso con todo, con Isaac. Toda la parte técnica ahora la vamos a ver con Isaac, ¿bien? Así que eso ya lo vamos a ir viendo con Isaac y ahí vamos a entender un poquito mejor de qué se trata todo esto. Así que Isaac, ¿andás por ahí? ¿Qué tal? Buenas tardes, Martín. Aquí estoy. Bien, excelente. Bueno, voy a ir cerrando el cuestionario y ahora todas estas preguntas que me fueron haciendo las vamos a ya resolver mejor con el ingeniero Hernández, que nos va a mostrar, nos va a hacer un ejemplo de cómo pasar justamente un cálculo hecho en SIP 3D al SIP Connect Steel y nos va a mostrar también cómo algunas tipologías de uniones se pueden trabajar en el SIP Connect Steel. Bien, así que ahí te paso los permisos para que puedas presentar, Isaac. Vale, gracias, Martín. Bien, perfecto. Gracias por asistir. Muy buenas tardes tengan todos. Yo soy el ingeniero Isaac Hernández y bueno, tengo el gusto de impartirles
esta breve demostración de CP Connect Steel. Bien, bueno, vamos a iniciar finalmente con el tema de la presentación del software. Voy a comenzar compartiéndoles mi pantalla y bueno, vamos a estar ahí contestándoles sus dudas y preguntas. A ver, un minuto, por favor, necesito que me indiquen si pueden visualizar la pantalla de forma adecuada. Listo, ahí ya deberían de poder visualizar la pantalla, por favor, confirmen si se ve. Perfecto, muy bien. Perfecto, muy bien. Gracias a todos los que me están confirmando ahora. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces vamos a comenzar. Como bien ya lo comentó Martín, ¿cuál es la intención en este caso sobre la presentación del software CP Connect Steel? Bueno, que ustedes vean un poco del flujo de trabajo que se está proponiendo. El flujo de trabajo quizás sea un poco más simple de lo que voy a mostrarles ahora. Y una de las ventajas que tenemos, evidentemente, al ser parte de la familia de CIPE, es que si nosotros ya estamos trabajando con un modelo de CIPE 3D o incluso CIPE CAD, tenemos la posibilidad de exportar esa información a través de la plataforma que seguramente ustedes ya conocen, a través de BIMserver.center. ¿Esto con qué fin? Como lo dijo Martín, es para que nosotros podamos extraer la información geométrica y de análisis. Por tanto, en este caso, nosotros vamos a tener la posibilidad de usar los esfuerzos que ya calculamos para el diseño de la conexión. Bien, ya no tenemos que molestarnos en ir a los listados y revisar nudo por nudo y por ahí estar buscando las envolventes o hacer alguna combinación, etcétera. Nosotros ya tenemos la posibilidad de hacer esto de forma directa. Entonces, vamos a trabajar con este pequeño proyecto que hice. Es una pequeña estructura. Está compuesto por perfiles de tipo doble T, con perfiles de acero sección cuadrada, laminado. Tenemos, bueno, básicamente esta estructuración. Bien, este proyecto ya está calculado. Se anexaron cargas lineales sobre los perfiles, cargas vivas, cargas muertas. Se incorporó el análisis de sismo. Y bueno, ya estamos prácticamente, esta estructura ya está calculada. Bien, entonces, ¿cómo es el proceso para que nosotros podamos empezar a trabajar en CP Connect Steel? Bueno, lo primero es que seguramente ustedes ya saben que tenemos el botón de BIMserver.center incorporado en las actualizaciones de CP 3D. Bien, tanto CP 3D como StrueBIM CP 3D que se encuentra en la plataforma cuenta con esta función que nos va a permitir enlazar este modelo a la plataforma. Bien, entonces vamos a ir a la parte superior, BIMserver.center, pulsamos el botón vincular y aquí lo que vamos a hacer es la generación de un proyecto en la plataforma. A ver, un minutito. Dicen Mariano, una pregunta, si los perfiles se han diseñado con cartelas, ¿los exporta también a Connect? Con cartelas. Ah, ok, bien. Esto obedece, Mariano, a lo que comentaba Martín. Como bien ya lo comentó, el software apenas salió hace un mes, un poco más. Entonces, la parte de desarrollo aún está implementando más posibilidades en cuanto a uniones. Si tú modelaste una cartela desde acá en CIP 3D, no te va a importar la cartela, ¿vale? Te va a importar el perfil sin la cartela. Ahora, eso no significa que no la puedas utilizar en CIP Connect Steel. Tú la puedes, bueno, tendrías que modelarla e incorporarla en el análisis. Bien, sería posible, pero exportarla de momento desde aquí a Connextil no es posible. Bien, bueno, acá tenemos la ventana. Vamos a ir a la selección del proyecto. Voy a crear un nuevo proyecto. Ejemplo, CP Connect. Ahí está. Vamos a indicar las configuraciones de visualización y demás, que bueno, eso ya lo sabemos. Pulsamos el botón aceptar y aceptar. A continuación, lo que vamos a hacer es, desde la misma pestaña, vamos ahora a proceder a la exportación de información. Vamos a exportar, en este caso, el modelo. CIPE implementó esta función de acá. Bien.
Disculpen, ahí sí, parece que se muteó un poco. Ahí me escuchan, por favor, confirmen. Listo, hay una disculpa, se perdió un poco la conexión. Bien, les comentaba, a continuación lo que vamos a hacer es utilizar esta opción que se implementó ahora en los programas de CIPE. Vamos a exportar ahora la información referente a esfuerzos para el cálculo de uniones. Bien, entonces pulsamos el botón aceptar y el software va a hacer este proceso de exportación. De momento lo que se ha hecho es simplemente generado la carpeta en la plataforma BIM Server, se exportó el modelo IFC junto con el análisis de esfuerzo que hicimos desde aquí. Evidentemente tenemos que tener en cuenta que la estructura ya está correctamente constituida y generada. Bien, bueno, vamos a ir ahora al software de CIPEConnect Steel, que es el que tenemos acá. Entonces, aquí nosotros vamos a empezar con la parte del proyecto. Primero, vamos a ir al botón nuevo y aquí vamos a indicar la generación del nuevo proyecto. Vamos a nombrarlo de la misma forma. Ahí está. Pulsamos el botón aceptar. Vamos a cargar ahora el proyecto que ya generamos. Ahí lo tenemos. Pulsamos el botón aceptar y pulsamos el botón siguiente. Y el software va a leer toda la información geométrica referente al modelo, ya sea de CIP3D o de CIPCAD. Activamos el check de importar y pulsamos el botón de terminar. Bien. Entonces, de esta manera tan simple, tan sencilla es con la que nosotros vamos ya a incorporar el modelo, tanto de perfiles, tipologías, en este caso, en el momento les digo a qué me refiero con tipologías, materiales y esfuerzos, que es lo más importante. Entonces, este es el software CIPEConnect Steel, este es el entorno de trabajo. Del lado derecho tenemos la parte de modelación en donde se está representando el nudo que se está leyendo. El software CIPEConnect Steel va a leer todos los nudos que se han generado desde CIP3D. Básicamente el extremo de una barra o un nudo en el que acometen dos o más perfiles, para el software lo va a interpretar como un nudo. Bien, entonces del lado izquierdo tenemos la lista disponible de todos los nudos que se han leído para este modelo. Del lado inferior izquierdo tenemos el modelo que nosotros hemos importado, ¿vale? CIPEConnect Steel, si bien trabaja a través de este flujo de trabajo, como lo estamos mencionando, también es un software que permite el trabajo cerrado. Es decir, nosotros podemos iniciar un nuevo proyecto desde cero, en donde tendríamos que cargar diferentes composiciones de perfiles, diferentes calidades de materiales, y bueno, podremos generar los nudos de forma manual, vamos a llamarlo así. Entonces, el software me lee o incorpora al modelo, aquí en este caso, cada uno de los nudos que se ha detectado. Bien, entonces, esta es la lista que tenemos. Este es el nudo que está visualizando ahora. Es este de aquí. Noten que en el modelo tridimensional que tenemos acá abajo, habilita esta especie de pirámide que hace alusión al nudo que se está leyendo. Si vamos o si continuamos con la lectura de demás nudos, vamos a ver que tenemos este de acá. Tenemos este nuevamente, ahí vemos la referencia en el modelo. Tenemos este nudo de acá, en donde acometen dos perfiles de acero, doble T, con una columna circular, perdón, una columna cuadrada. Bien, entonces vamos a pasar uno a uno cada de los nudos, y de la forma en la que nosotros vamos a estar trabajando es seleccionando cualquiera de estos nudos que ya tenemos generado. ¿Vale? Me dice, perdón, José Manuel, ¿puedo recorrer todos los nudos? ¿A qué te refieres con recorrer? ¿Mover? O como lo dice, desplazarme a través de ellos. Sí se puede, como lo acabamos de ver. Eric Pérez me está escribiendo en privado. Por favor, todos cambien la opción del chat de enviar a todos para que todos puedan visualizar sus dudas, preguntas y comentarios. Dice Eric, ingeniero, al trabajar con IFC, ¿es posible traer información sobre software generado en Revit, Tecla o Postructus? Ok, te comento, Eric, de momento el software tiene interacción directa con CIP3D y con CIPCAD. La intención es que a partir de un modelo analítico, no necesariamente de la familia de CIP, tú puedas cargar la información. De momento no es posible, ¿vale?
Es posible de forma genérica, como lo comento, es decir, entrando al software, cargando tus perfiles, tus materiales, los esfuerzos y analizando. Bien, pero de momento no es posible. ¿Vale? Bien, entonces, dice Mario, ¿puedes hacer la unión más compleja del ejemplo actual? Va a depender, Mario, la complejidad la pone el usuario. Bien, yo podría resolver esta unión de una forma muy simple o muy compleja. Esa depende del usuario. Afortunadamente, el software CPConnect Steel me permite hacer ambos casos y, evidentemente, evaluar cuál es la mejor opción. Bien, en este caso voy a hacer esta de acá, esta que les estoy presentando, 4 vigas que acometen a la columna. Y como tenemos poco tiempo, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, mostrando la esencia del software. ¿Vale? Bueno, dice Mauricio, no falta exportar la estructura con la descripción de posición de las barras para alinear los elementos. Lo hice así intencionalmente, Mauricio, para que puedas visualizar todas las prestaciones del software. Bien, si aquí en CIP 3D, si te das cuenta, si hago una vista 3D, te vas a dar cuenta que no modifiqué o no indiqué la disposición. Esto tiene simplemente un tema de que quiero mostrarte todas las prestaciones del software CPConnect Steel. ¿Vale? Entonces lo hice a propósito. Bueno, vamos a ir primeramente a la parte superior. Tenemos la parte de normas, que como ya lo mencionó Martín, de momento están implementadas normativa europea, Eurocódigo y la norma española. Bien, ya lo mencionó Martín, nosotros vamos, más bien dicho, el desarrollo, en este caso el Departamento de Desarrollo Técnico de CIPE, está ya incorporando las normativas estadounidenses y, bueno, algunas otras de aquí de América Latina. Entonces tenemos aquí los coeficientes de seguridad que se van a emplear para el tema de comprobación. Vamos a notar aquí que tenemos la carpeta de bibliotecas. Vamos a notar que la biblioteca de materiales compone, la biblioteca que tenemos compone la biblioteca de materiales y de elementos. Aquí nosotros vamos a indicar el material que vamos a utilizar para referente a acero. Bien, noten que hay unos materiales ya importados, evidentemente están relacionados a eurocódigos o normas españolas. No obstante, con el botón más yo puedo generar una propia un nuevo material con mi referencia, con la referencia que yo deseo utilizar. Entonces, el software no me va a presentar problemas en cuanto a la carga de materiales. Lo mismo va a pasar para la tornillería, calidad de material de tornillería, calidad de material de anclajes y, bueno, son los materiales que podemos cargar de momento. Tenemos biblioteca de perfiles, que son estos de acá, también son de momento, indicando estos tipos de materiales. En este caso, el tipo, perdón, a ver, ahí me preguntan. Juan Francisco dice, hace uniones mixtas, columna concreto con viga de acero. Te comento, Juan Francisco, de momento uniones mixtas no las hace. Puede resolver placas de anclaje, pero no estaría comprobando la parte de concreto de hormigón. Bien, únicamente estaría evaluando la parte de acero. Bien, entonces aquí tenemos el tipo de material, laminado, armado, conformado y tubular. Como les comenté, esta biblioteca se va a estar ampliando a medida que se vaya desarrollando el tema del software. Por ahora son unos tipos de perfiles los cuales vamos a poder utilizar. Si bien ya aquí tenemos el apartado de cargar diferentes tipos de perfiles, secciones y materiales, de momento solamente tenemos restringidos algunos por el tema de que está en desarrollo aún el programa. Entonces, bueno, vamos a ver que aquí tenemos biblioteca de tornillos. Esto es 100% configurable para el usuario, definiendo tornillos, calidades de materiales, diámetros, etcétera. Bien, entonces esta es la parte de materiales. Acá en la parte de perfiles nosotros vamos a indicar la disposición, el acomodo y el arreglo de los perfiles que se acometen en el nudo. Por eso les indicaba que el tema es o la intención fue dejar esta estructura de esta manera. Entonces, vamos a empezar con la modelación de este nudo. Vamos a ir a la parte de perfiles y dependiendo del nudo que estoy seleccionando, van a aparecer los perfiles que acometen al nudo. Tenemos entonces la referencia de este nudo. Vamos a indicar tipo 1, por ejemplo. Ahí está. Vamos
vamos a ver que aquí tenemos los perfiles que tenemos disponibles para el desarrollo de la unión. En este caso, 4 vigas que acometen a un pilar, es de acá. Aquí tenemos las propiedades de los elementos. En este caso, se identifica que la columna es un elemento tubo rectangular de acero laminado. Me importó la sección, me importó la geometría. Lo mismo va a ocurrir con el material. Ha importado el material, ahí lo tenemos. Y estas son las disposiciones que tiene de momento. Aquí yo puedo controlar o modificar su posición en el espacio, evidentemente referente al nudo que estamos trabajando. Por ejemplo, si yo quiero modificar la viga 1 para que se acomode a tope con la columna que tenemos acá, tendría que hacer la modificación. Evidentemente, primero conociendo su peralte, que en este caso es de 312 centímetros, perdón, milímetros, y yo tendría entonces que hacer la división para poder ajustar el perfil. Entonces, aquí tenemos las referencias de los ejes X, Y, Z, así como el ángulo de rotación. Vamos a indicar una modificación en su punto de inserción. En este caso, en el eje Z, ¿vale? Va a ser de menos 156.2 milímetros, ¿vale? Entonces noten que ahí lo que ha hecho el software ahora es acomodar este perfil a esta zona de la columna. Bien, voy a hacer lo propio con los demás perfiles. ¿Esto qué significa? Que bueno, ahora yo voy a poder jugar con esta disposición según me convenga. Es decir, no tiene que ser estrictamente necesario que todos los elementos coincidan de forma, en algún punto, perdón, de su sección. Yo puedo condicionar esto a cualquier geometría que a mí se me pudiera llegar a ocurrir. Bien, entonces, lo repito, aquí en esta parte lo único que voy a hacer es modificar posición de perfiles, voy a poder indicar rotaciones, si así lo deseo, algún giro en su eje centroidal o con respecto a algún plano, y puedo indicar si el perfil es continuo o no. Bien, de momento vamos a dejarlo así, pulsamos el botón aceptar, y noten que la referencia ya se ha indicado aquí en esta parte del nudo. Vamos ahora a ir a la parte de unión, que aquí es netamente donde se inicia la modelación. Mientras voy viendo, perdón, algunas consultas que me están haciendo. Perdón, si ahí no puedo contestar todas, evidentemente van a ser muchas y el tiempo no va a ser mucho para poder contestar todas. Carlos, buenas tardes. Entonces, el programa trabaja bajo las teorías de esfuerzos permisibles o estados límites. Bueno, el método de cálculo, seguramente ya lo saben, es el elemento finito. Entonces, más bien dicho, aquí lo que hace el software es trabaja bajo estados límites. Lo vamos a estar comentando un poco más adelante. Francisco, las secciones pueden ser compuestas por varios tipos de perfiles. ¿Es posible realizar esto? Francisco, como ya lo habíamos comentado al principio, está sujeto a la perfilería que aún tenemos disponible, que en este caso son perfiles T, perfiles tubulares, perfiles angulares y perfiles en C. Se está trabajando para que se pueda llevar a incorporar cualquier tipo de perfil, como ya lo habíamos visto en las descripciones de secciones. ¿Cómo saber cuál elemento es cuál? Bueno, aquí van a tener las referencias en la parte de unión, ¿vale? Ya en la parte de unión. En la parte de acá de perfiles, bueno, no está incorporado. Vamos a ver. Bien. Bueno, entonces, esta es la parte de modelación. En la parte superior tenemos dos fichas, modelo y cálculo. En la parte de modelo se van a dar cuenta que tenemos diversos botones. Estos botones me van a servir para generar cualquier tipo de unión siguiendo estos perfiles. Vamos a ver cómo sería. Primero, a mí me interesaría generar un arreglo, un acomodo para estos elementos. Bien, como ustedes se pueden dar cuenta, los elementos van a iniciar, perdón, o van a iniciar en el centroide del perfil. Bien, en este caso en el perfil tubular, bueno, tenemos el punto centroidal, entonces los perfiles se conectan a este punto. Vamos entonces a hacer una adaptación para que esos perfiles se coloquen en la cara exterior del perfil tubular. Para ello, como les comenté, vamos a estar utilizando diferentes tipos de herramientas que tenemos aquí ya definido. Vamos a utilizar la opción de ajustar perfil para este caso. Del lado izquierdo se van a empezar a editar diferentes operaciones. Estas operaciones son pasos, secuencias que va a seguir el software para la parte de modelación. Bien, cada una de estas secuencias o pasos
van a tener del lado derecho configuraciones para que nosotros podamos ir constituyendo la unión. Bien, vamos a ir entonces a la parte de perfil. Aquí primeramente me indica que la operación que voy a ajustar, o voy a hacer, perdón, es un ajuste. Voy a ajustar el perfil, en este caso, ¿cuál perfil? Bueno, el perfil, por ejemplo, 1, este de acá. Vamos a ajustar el perfil 1 con el perfil, en este caso P1, que sería la columna. Y aquí me pregunta a dónde lo voy a ajustar. A la superior, a la inferior, alma izquierda y alma derecha. En este caso, bueno, el software está haciendo referencia al elemento ala, viendo al elemento como una sección transversal. Vamos a pensar que esta es la sección transversal del perfil y por ahí tenemos los ejes locales del perfil. Entonces, bueno, el software interpreta que el ala es la parte superior e inferior y el alma son los laterales. ¿Cómo sé cuáles son los ejes locales de mi elemento? En la parte de acá, del lado derecho, la última opción, tengo opciones de visualización. Yo aquí voy a poder encender o apagar algunas referencias. A ver, un minuto. Ronald, ¿puede calcular la unión de una columna de celosía en la placa de anclaje? ¿Puede calcular la unión de una columna de celosía en la placa de anclaje? Sí, Ronald. Sí tenemos si estamos utilizando los perfiles que acabo de mencionar. Es posible. Ya. Ahí están las opciones de visualización. Aquí voy a poder visualizar entonces los ejes de los elementos, ya sea perfiles o placas. Tengo que activarlo, pulso el botón de aceptar y aquí aparecen estos elementos. Entonces noten, estos son los ejes globales, locales de cada perfil. Evidentemente hacen alusión a los ejes globales que tenemos acá. El color azul hace alusión al eje Z, el verde al eje Y y el rojo al eje X. Bien, entonces vamos a indicar que queremos hacer el ajuste. En este caso sería a el alma del lado izquierdo, si no estoy mal. Bueno, creo que fue al derecho. A ver. Bueno, ahí no lo puedo apreciar de momento bien porque tengo todos los demás perfiles. Vamos a dejarlo así y vamos ahora a hacer lo siguiente. Como mi intención es generar esta adecuación para todos los perfiles, yo tendría que volver a utilizar la opción de ajustar un perfil o bien puedo utilizar el comando de copiar. Ese comando de copiar me permite precisamente copiar un paso que yo ya he hecho para finalmente hacer algún ajuste a otro perfil. Por ejemplo, en este caso copié la indicación de que quiero un ajuste del perfil B1, pero ahora lo voy a cambiar por el perfil de B2, por ejemplo. En este caso el perfil B2 es este de acá y tendría que hacer la adecuación según lo estoy ahora consultando. Ahí está. Bien. Bueno, aquí noten que el perfil B2 ya se está ajustando a carga externa del perfil P1. Bueno, aquí parece que no lo ajusté bien del perfil B1. Vamos a regresar un paso anterior y voy a volver a indicar la modificación, perdón, de este perfil. Bien, ahí está. Ya están ajustados ambos perfiles a caras de columnas. Y bueno, yo entonces podría ahora seguir copiando, puesto que sigo ajustando las vigas a la columna, cambio de perfil de B3 y cambio la disposición en la que se está leyendo. Bien, vuelvo a hacer lo mismo, copio y vuelvo a hacer el ajuste. Entonces, cada una de estas operaciones que tenemos del lado izquierdo las vamos a poder copiar con el fin de que nosotros posteriormente podamos hacer alguna modificación en este arreglo que ya teníamos para posteriormente automatizar estas configuraciones, ¿vale? Entonces, esta sería la primera fase, el primer paso, perdón, la primera fase, adecuar los perfiles a un perfil que tenemos acá. Vamos a incorporar una placa en la parte superior. Esta placa va a servir para, evidentemente, conectar las 4 vigas. Vamos a rigidizar esto con ese diafragma y eso lo vamos a hacer a través de la parte de placa que tenemos aquí. Usamos el botón placa. Vamos a tener ahora un nuevo elemento estructural aquí en la zona de trabajo. En que podemos incorporar placas y perfiles. ¿Qué significa esto? Que podemos nosotros entonces incorporar un elemento placa, como ya lo hice, o un perfil de los que tenemos disponibles para ir complementando la parte de unión. Por ejemplo, si yo quisiera soldar esta viga
a esta columna con un perfil angular, pues puedo seleccionar un perfil angular, colocarlo en esta parte y evidentemente aplicar sus soldaduras o tornillería para poder ejecutar la unión. Entonces también va a ser posible. En el momento lo que voy a hacer es generar la placa en la parte superior. Nuevamente aquí vamos a indicar el material que vamos a utilizar. Es importante que ya tengamos previamente el material que vamos a implementar en todo nuestro cálculo generado en la biblioteca. Yo voy a utilizar este que está cargado por defecto. Vamos a indicar el espesor de la placa. Voy a indicar 10 milímetros, perdón. Voy a estar redondeando cantidades para que sea más fácil. 10 milímetros. El tipo de placa que puedo utilizar puede ser rectangular o puede ser poligonal. Bien, yo voy a utilizar una poligonal en este caso y se va a habilitar en la parte inferior esta tabla de coordenadas para que yo pueda generar la placa. Entonces, con el botón más, yo voy a añadir un nuevo punto, una nueva arista siguiendo estas coordenadas de mi placa. Por ejemplo, si quiero una placa de 300 por 300, una placa cuadrada, lo que tendría que hacer es indicar entonces el valor del primer nudo o de la primera arista. Por ejemplo, 150 milímetros en X y 150 milímetros en Y. A continuación, con el botón más, voy a indicar una nueva lista. Podría ser 150 en X y podría ser menos 150 en Y. ¿Vale? Una nueva arista. Ahí noten cómo se va generando la placa con estos primeros puntos que estoy indicando. Una arista acá. Esta es la arista 150, menos 150 en Y, 150 en X. Y esta es la arista 150 en X, 150 en Y. Bien, entonces pueden ser elementos o tramos rectos, como lo vemos acá, o pueden ser tramos curvos. Bien, entonces yo puedo generar una placa poligonal o una placa curva, si así lo deseo. Y yo, evidentemente, como les comenté, tenemos algo de tiempo, no es el tiempo limitado, esto lo voy a automatizar. Yo ya tengo por ahí una lista de varios puntos para constituir una placa. En mi caso, yo tuve que desarrollar 12 puntos. Vamos a ver, me parece que aquí son los 12. Bien, en mi caso yo tuve que desarrollar estos 12 puntos, 12 nudos. Yo estoy copiando ahora de portapapeles de Excel las coordenadas y lo que voy a hacer es simplemente con clic derecho utilizar el botón de pegar desde portapapeles. De esta manera el software me puede ya generar esta placa. Bien, ahora esa es una forma de generar la placa, pero hay más. A través de la opción de planos de referencia yo puedo generar cortes, puedo generar disposiciones, inclinaciones, en fin, bueno, básicamente cualquier geometría que a mí me apetezca utilizar referente al ámbito de placa, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué otras opciones tengo yo disponible? Perdón, a ver, ahí me hace una pregunta, no, perdón, me había hecho la pregunta de que si se podía calcular la celosía. Le había indicado que sí, siempre y cuando sean estas secciones transversales de momento de perfiles. Bueno, entonces ya tenemos esta disposición. ¿Qué más? En la parte inferior, ahora yo voy a poder modificar el punto en el espacio. ¿En dónde está colocando esta placa el software? Bueno, básicamente en el nudo tenemos el final. Vamos a indicar en la parte superior donde culmina el pilar, la columna. Ese sería el punto de introducción de datos. Por eso, si ustedes hacen acercamiento al nudo, se van a dar cuenta que está a la mitad de la placa, en la parte superior, y la mitad de la placa embebida en el fin de las vigas. Bien, entonces lo que voy a hacer aquí, lo que voy a hacer es indicar un ajuste en su posición. Bien, vamos a levantar la placa en el eje Z, en este caso 5 milímetros, la mitad del espesor que estamos proponiendo. Indico 5 milímetros y ya está colocada en su lugar. ¿Vale? Bueno, vamos a continuar con el siguiente paso. El siguiente paso sería quizá la parte del recorte de las vigas. Bien. Bueno, aquí no hay un orden específico, salvo al tema de las soldaduras. La posibilidad de colocación de soldaduras va a obedecer a los pasos que estamos haciendo de este lado izquierdo. Bien, pero en sí no hay una regla establecida. Me dice Juan Manuel, ¿le puedo hacer un agujero, un hueco a esa placa? Así es, José, se puede implementar huecos sin ningún problema. Bien. Bueno, vamos entonces
ahora a colocar una segunda placa. Vamos a colocar las placas que acometen en la parte inferior. Acá. Bien. Vamos a ver entonces a la generación nuevamente de una placa. Ahí lo tenemos. En este caso, la placa que vamos a utilizar va a ser del mismo espesor. Me parece que lo había indicado de 10 centímetros, perdón, de 10 milímetros. Ahí está. Vamos a indicar también que va a ser una placa poligonal. Aquí también ya tengo las coordenadas para la generación de este elemento. En este caso, bueno, fueron necesarios 6 nudos o 6 puntos, 6 vértices. Ahí está, los estoy generando. Vamos a copiar nuevamente desde el portapapeles y lo vamos a pegar directamente aquí a esta tabla. Con clic derecho y pegar desde el portapapeles. Ahí va. Bien, ahí está. Nuevamente, bueno, ya tengo una placa constituida. ¿Dónde está esa placa? Bueno, recuerden que está colocada siempre en la parte centroidal del nudo que estamos trabajando. Entonces, es esta placa la que tenemos acá. Bien, ahora, esta placa yo la puedo utilizar a través de, o más bien dicho, puedo modificar su disposición de tal forma que quede en la parte inferior de esta viga de acá. Entonces, para ello yo voy a valerme nuevamente de la posición en el espacio que tenemos referida en la parte inferior. En este caso, bueno, primeramente me interesa modificar la posición de este elemento, trasladarlo en la parte inferior. Entonces, voy a bajar la placa, por así decirlo, aquí en el eje Z. Yo ya había medido esta longitud, básicamente es la altura de la viga que tenemos acá, más su espesor. Tenemos en la parte superior, en la zona de edición, la herramienta de medir. Esta herramienta nos va a permitir, lo dicho, medir básicamente cualquier zona de mi área de trabajo. Ahí tenemos 312.4 milímetros. En este caso estaríamos incorporando 5 milímetros del espesor de la placa. Entonces serían 317.4 menos 317.4 milímetros. Y esto, como les comenté, es para que la placa quede adosada en la parte inferior de la ala de la viga. Bien, y a continuación lo que vamos a hacer es trasladarlo en la parte superior, bueno, no superior, más bien dicho, hacia el frente, hacia el eje Z, X, perdón. Entonces vamos a indicar, en este caso, la posición. Sería la mitad del ancho de la columna es de 8 pulgadas, entonces serían de 101.6 milímetros, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, la placa ya apareció ahí, pero ahora me falta aplicar una rotación, ¿vale? Me falta aplicar quizá una rotación para que se pueda colocar de forma adecuada. Yo tengo la posibilidad de generar la rotación desde acá, como lo pueden ver, o también tengo la posibilidad de generar planos desde la parte de acá, como lo podemos ver. Abierto. Perdón, ahí está. Bueno, entonces les comentaba, yo podría generar o modificar su disposición a través del espacio con estas o con estos arreglos que tenemos acá. O bien también podría ir utilizando las herramientas de planos de referencia. Y de momento lo que voy a hacer es la adecuación para este elemento en particular. A ver, vamos a ver. Vamos a seleccionar la opción de rotar. Aquí tenemos las opciones de girar alrededor de los ejes X y Z. Ahora, esto está referido a los ejes locales de la placa. Nuevamente tendríamos que volver a activar las opciones de visualización de la placa. Ahí está. Y entonces tendríamos que hacer esto alrededor del eje Z, por ejemplo. ¿Cuánto? Bueno, quizá 90 grados. Bien. Ahí está. Vamos a trasladar esto hacia acá. Uy, a ver, un momento, está trabado.
Ahí está. Bien, lo giré 90 grados y en lugar de desplazarlo de forma positiva en X, lo desplacé de forma negativa y bueno, se ha adosado acá. Bien, entonces, de la misma forma que lo estuve trabajando anteriormente, ahora yo puedo seleccionar esta placa y generar una copia. Bien, nuevamente con las opciones de copia que tenemos acá, genero la copia de la placa y modifico su disposición de tal forma que ahora se pueda colocar en otras posiciones. Por ejemplo, en este caso, podríamos nosotros girarlo, perdón, a 180 grados, quizá, o a 270, más fácil. Vamos a girar a 270 grados. Ahí está. Y vamos a indicar que se coloque a 101 milímetros respecto al centroide del pilar. Bien, ahí tenemos la misma placa, pero en sentido opuesto. ¿Vale? Después yo puedo seguir haciendo el copiado que tenemos acá e ir ajustando según me convenga. Aquí vamos a hacer nuevamente el ajuste. Ahí tenemos la unión. Yo lo que voy a hacer a continuación es girarlo a 90 grados como lo teníamos en un principio. Ahí está. Es en la placa. No, perdón. Ahora sí es a 270. Ahí está, 270. Ahí lo tenemos. Y a continuación lo que vamos a hacer es modificar su posición. En lugar de desplazado en el sentido X, lo vamos a desplazar en el sentido Y. Justo de esta manera. Bien, entonces noten que ahí ya tenemos el elemento. Perdón, ahí está. Que está bien 90. 180. Bueno, ahí está. ¿Ven? Se ha colocado ahora en la parte trasera, de la viga 2. Perdón, me dice, hay unas preguntas. Mauricio, ¿no tiene conexiones precargadas para agilizar el modelado? Mauricio, como bien lo comentó Martín, a veces la limitación que tenemos es las tipologías. De momento no tenemos tipologías. Se plantea en un futuro hacer una especie de bibliotecas. Si bien el trabajo parece laborioso en principio, seguramente ustedes se van a dar cuenta que se van a llegar a acostumbrar a utilizar estas herramientas. Mauricio Oliza, que el programa trae uniones por defecto o propuestas típicas para la unión. Bueno, ahí ya lo contesté. Luis, en lugar de poner las placas, se puede poner mejor ángulos en la parte inferior. Es posible, Luis, como les comenté, ya sea a través de 2 placas o a través de un perfil angular. Es totalmente posible. Bien. Bueno, de ahí voy a volver a copiar la placa 4 para adosarla a la placa 1, que es la que me está faltando. Aquí indicamos un ángulo de giro de 0 y cambiamos la posición del elemento. Entonces ahí ya tenemos 4 placas que van a estar unidas de esta manera. Bien. ¿Qué más vamos a hacer? Lo que vamos a hacer a continuación ahora es la parte de quizá recortes. Recortes en esta parte de aquí. Estas placas evidentemente tienen la función de tomar la flexión. Bien, la parte de cortante lo vamos a hacer a través de una placa atornillada en el alma del perfil. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a utilizar la opción que se llama cortar perfil que tenemos acá. ¿Vale? Vamos a indicar el recorte que quiero efectuar, en este caso al perfil B1. Quiero indicar que el recorte es en la parte superior, que se indique un recorte de giro. Vamos a ver cómo se está efectuando. Este es el perfil 1, ahí lo tenemos. Voy a indicar un desplazamiento, perdón, un recorte en X de 150 milímetros y en Y de 50, ¿está bien? Un radio de giro de 10 milímetros. ¿Vale? Y aquí me va a hacer falta despegar el alma de este elemento respecto al de la columna. Cada vez que el software interpreta que hay una conexión de esta manera, es decir, que un perfil, ya sea la cara de un perfil o un extremo del perfil está en contacto con el extremo de otro, el software va a considerar que esos elementos van a interactuar. Evidentemente a través de elementos ya sea de tornillos o soldadura. Entonces es importante ahí tener cuidado con eso. O conexiones tipo ménsulas, se podría llegar a generar cardenos, así es, como lo indiqué, a través de la opción de placas, o bien con la incorporación de un perfil.
Entonces, ¿cómo hago el corte de este elemento? Con la opción de ajuste que previamente ya había indicado. Aquí tenemos la posibilidad de indicar un desplazamiento, que básicamente el desplazamiento es el recorte que yo voy a estar asignando a mi elemento, en este caso de 10 milímetros. Bien, esto es para la viga 1. Entonces ya está desplazado de esta manera. Tendría que hacer exactamente lo mismo para cada uno de los casos que estamos viendo justo ahora. 10 milímetros, bueno, esto lo debí de haber hecho quizá al principio para no tener que volver a una de las operaciones que previamente ya había hecho. Ahí está. Ahí está. Entonces, cada uno de estos ya tiene ese ajuste. Evidentemente, con la parte de perfil y el recorte, bueno, lo que puedo hacer es nuevamente copiar las configuraciones que ya tengo y asignárselos a la viga 2, por ejemplo. De esta manera, bueno, ya no tengo que volver a generar las configuraciones, ya se hicieron, con la opción de copiar. Como les comenté, se está trabajando también para la parte de generación de bibliotecas. Entonces, bueno, esa es la intención. Podré automatizar un poco más esta parte. Me pregunta Odín Guzmán, ¿este módulo es el que trabaja con OpenSys? Exactamente así es. Así es, este software es el que trabaja con el motor de cálculo OpenSys. Bien. Bueno, entonces ahí ya tenemos básicamente constituida esta parte. Bien. Lo que me interesaría quizá es empezar a colocar quizá una placa con uniones. No lo voy a hacer para todas para no perder mucho tiempo. Lo voy a hacer para una, para esta de acá, para la viga 1 con bueno, es que ya lo tengo que hacer porque ya acabo de hacer recorte. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para que yo pueda colocar esta placa en esta zona de aquí, puedo guiarme a través de los planos como ya les indiqué. Voy a generar un plano de referencia, como lo vamos a ver justo ahora, con la intención de que nosotros podamos definir o guiarnos con este plano de referencia, ¿vale? Vamos a indicarle la orientación del plano, va a ser perpendicular a un perfil. En este caso, perpendicular al perfil B1 que tenemos acá. Bien, lo estamos indicando. Y el desplazamiento que voy a tener va a ser, como yo quiero que el software interprete que este plano me sirva como referencia en la cara del pilar, entonces voy a indicar que se desplace 101.6 milímetros, que es básicamente la mitad de la parte de la columna. Bien, ahí lo tenemos. Entonces, este plano me va a ayudar a básicamente generar esta placa que les comento, que me va a servir para la parte de la conexión atornillada. Alan, ejemplo de soldadura, por favor. No hay problema, Alan, tengo que terminar la reunión para que se pueda calcular. Entonces vamos a ver toda esa parte. Bien, bueno. Entonces ya tenemos este elemento. Vamos ahora a generar una nueva placa. Esta va a ser la placa que me va a permitir generar la parte atornillada, esta zona atornillada. Vamos a indicar el espesor de la placa. Recuerden que si no ven la placa de entrada es porque siempre se coloca en los puntos centroidales. Voy a proponer una placa de 6.4 milímetros de 1/4 de pulgada. En este caso va a ser rectangular. 140 milímetros de ancho en X y 80 en ancho en Y. Bien. Aquí es donde voy a utilizar o voy a guiarme con los planos. Voy a indicar que la posición del elemento esté sujeta al plano perpendicular que he generado. Aquí indico perpendicular, puede ser a un elemento, a una placa o a un plano de referencia. Bien, entonces noten que aquí ahora este elemento ya está perpendicular a mi plano, el plano que estamos definiendo. Y para que yo lo pueda situar en este punto exacto, lo único que tengo que hacer es aplicar una rotación, en este caso de 90 grados, para que se coloque de esta manera. Noten que también tengo que modificar su posición, puesto que está coincidiendo nuevamente con el eje centroidal. Por lo tanto, vamos a indicar que se desplace 6.4 milímetros, es decir, el ancho, porque queda adosado en el alma de la viga, de esta manera. Y noten que la placa está a la mitad de forma interna y a la mitad en la forma externa. Entonces, yo voy a modificar su posición. En este caso, el desplazamiento se lo aplico al eje Y. Recuerden que son ejes locales. Entonces, sería la mitad del ancho en Y. Vamos a indicar 40.
y ahí se ha colocado en su posición. Bien. Entonces, bueno, esa sería la placa para utilizar. Nuevamente yo puedo volver a copiar los planos de esta manera. Cambio la viga, ahí ya tengo mi nuevo plano. Vuelvo a copiar el plano, cambio la viga. Ahí está. Y nuevamente cambio el plano, la viga 4. Como les comenté, estos planos nos van a ayudar para efectuar lo dicho. Aquí tengo la placa 6 que está asociado al plano de referencia 1 y ahora voy a utilizar estas configuraciones, copiándolas nuevamente para poder colocar las demás placas. Ahí está la placa 7, en este caso va a ser perpendicular al plano 2 de referencia, que es este de acá, y este plano de referencia está asociado a la viga 2. Bien. Entonces, si consulto la placa, ya va a estar colocada en su sitio, es decir, ya no tengo que hacer ningún ajuste, ¿vale? Únicamente copiando los planos, copiando las placas. Vuelvo a copiar la placa. Entonces tú puedes irlas modificando. Bien, yo de momento estoy haciendo una placa más normal. Ya aquí les mostré que se puede hacer cualquier geometría que deseemos. Y bueno, entonces es posible. Y vuelvo a copiar el plano, perdón, la placa, refiriéndolo, perdón, al plano 4. Entonces, de esta forma ya tenemos colocadas todas las placas. Bien, en sí se van a dar cuenta que solamente haciendo una configuración de un elemento y modificando disposiciones de otros, bueno, vamos a poder hacer estas uniones muy, muy rápido. Bueno, ahora vamos a la parte de soldaduras. Bien, es importante la parte de soldaduras. Mario dice, ¿se puede trabajar datos en pulgadas para no convertir unidades? Ok, de momento me parece que no, Mario. Sí, todo está indicado en milímetros. A ver, no te quiero mentir que no vi el botón. Bueno, que creo que sí, este botón, bueno, vamos a ver, voy a guardar. Voy guardando, pulso el botón aceptar. Recuerden que el botón de acá es para la modificación de unidades. Entonces sí, sí me parece que sí es posible. Ahí está. ¿Vale, Mario? Desde ahí se pueden modificar unidades. Estamos trabajando con sistema internacional, pero se pueden indicar cualquiera de las unidades que tenemos aquí disponibles. Pulgadas, milímetros, centímetros, metros, etcétera. Bien, bueno, voy a volver a la parte de unión. Noten que lo que llevo materializado ya se refleja en la parte de modelación que tenemos acá. Vamos a ir a la parte de uniones para ahora indicar las soldaduras. Y la parte de generación de soldaduras es igual de simple que lo que hemos hecho hasta ahora. Básicamente configuramos una y vamos configurando los demás elementos. Voy a utilizar ahora la parte superior del botón de soldadura que tenemos acá. Vamos ahora a definir cómo se solda aquí en el software. Primeramente me indica elemento. ¿Qué elemento quiero soldar? ¿Vale? Yo quiero soldar la placa. En este caso, ¿cuál placa? Bueno, va a ser la placa 1, la que tenemos acá. La placa 1, ¿a qué elemento? Es importante indicar el arreglo. ¿Por qué? Porque el arreglo me va a permitir soldar en esta parte, que es mi intención, soldar la placa al patín superior. O si lo hiciera de forma contraria, el software estaría interpretando que lo que quiero hacer es soldar la placa a la parte inferior de la viga, es decir, en los laterales, en esta parte de acá. Bien, entonces por eso es importante el arreglo. Yo de momento voy a indicar que quiero soldar la placa 1, que es esta de acá, a la viga 1 en su ala superior o en su patín superior. Bien, entonces si vamos acá, vamos a configurar el tipo de soldadura. Me pregunta el software, primeramente, qué tipo de unión va a ser, si es en ángulo o en solape. En este caso, evidentemente es en solape. Ahí está. Y en solape yo tengo las opciones de soldaduras que tenemos acá. A tope, básicamente, perdón, en bisel simple o en ángulo. Aquí tengo las configuraciones sobre la simbología que se va a implementar para la soldadura, si es en campo o en taller, y el espesor de la soldadura, del cordón de soldadura. Yo voy a proponer, no sé, 6 milímetros, por ejemplo, de espesor. Bueno, exageré, 5 milímetros está bien. ¿Vale? Ahí está.
Me pregunta sobre desplazamiento inicial o final. En este caso, ¿a qué hace alusión ese desplazamiento? Básicamente hace alusión al extremo de las soldaduras. Si yo quiero o si deseo implementar algún recorte en la misma. Y aquí me pregunta localización de la soldadura. Puede ser en todos los bordes o en algún borde dado. El software va a reconocer cuáles son los bordes en contacto que tenemos con el perfil que estamos soldando y con la placa que se está usando. Bien. Entonces, ya teniendo esta primera soldadura, yo puedo ahora nuevamente copiar y como seguramente ya lo están intuyendo, volver a hacer este procedimiento de cambiar el tipo de elemento que quiero utilizar. En este caso ahora es la viga 2, que está en la parte posterior. Ahí está. No tengo que hacer absolutamente nada más. Vuelvo a copiar. Ahora para la viga 3. Vuelvo a copiar. Dice José, si quiero generar una vista de taller, ¿puedo ocultar la vista de todas las traves? Sí, sí, desde las opciones de visualización, José. Perfiles, aquí tú podrías desactivar los perfiles, ¿vale? Desde ahí se podría. Y aquí me faltó para la viga 4. Bien, entonces de esta manera ya tenemos soldadas las partes superiores de la placa con las vigas. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera aplicar una soldadura acá, tendría que hacer exactamente lo mismo. Soldadura, pero en esta ocasión tendría que indicar que quiero que se solde la viga en su ala superior con la placa para que se genere la soldadura acá abajo. Eso sí lo deseo hacer. De momento lo voy a dejar así. Vamos ahora a generar la soldadura en la parte inferior, acá. Y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Perdón, me está preguntando Mario, ¿se puede generar un DWG para pasarlo a AutoCAD? Tenemos las opciones de exportar el modelo tridimensional en AutoCAD, ¿vale? De momento los planos no se pueden exportar directamente a AutoCAD. Más bien dicho, aquí la intención es que nosotros podamos llevar esta información en un futuro no muy lejano, a nuestro software que se llama SIP Layout. OpenBeam, perdón, el layout. Este software se encargaría principalmente de la gestión de planos, Mario, ¿vale? Entonces, de momento no. Bueno, vamos a generar una nueva soldadura, como les comenté. Ahora vamos a soldar la parte inferior, o más bien dicho, la parte de las placas que tenemos acá, a los patines inferiores. Vamos a indicar nuevamente cómo vamos a soldar. En este caso, noten ahora lo que vamos a hacer, va a ser diferente. Vamos a soldar la viga 1 de su ala inferior a la placa. Vamos a ver cuál es la que está. Ok, la 5, la placa 5, a la placa número 5. Bien, nuevamente indicamos que es una unión a solape. Vamos a indicar aquí el espesor del cordón, 4 milímetros lo vamos a mantener. Y acá lo que vamos a hacer a continuación es indicar la posición de la soldadura. Perdón, acá me confundí porque lo estoy colocando en la parte superior. Bueno, que de todos modos también me interesaba colocarlo en esa zona. A ver, me pregunta Mario, ¿no se debería soldar la placa 1 a la columna 1? La placa 1 a la columna 1. Claro, sí, de momento no le he soldado. Sí, pero sí tienes razón. En un momento lo hacemos. Bien, no lo he hecho, pero sí, es necesario hacerlo. De hecho, el software nos va a avisar que hay algún problema si no está constituida de forma adecuada la unión. No, nos puede avisar que no ha encontrado alguna disposición para unir ciertos elementos estructurales. Y bueno, hay que revisar la geometría. No nos va a decir exactamente cuál es el problema, pero sí nos va a decir que el elemento tal no se ha podido unir con el elemento tal, que debemos de revisar la geometría. ¿Vale? Entonces, sí, lo vamos a hacer, María. De todos modos, el software también nos va a advertir de este tema si es que no lo hemos hecho de forma adecuada. Bueno, aquí ya soldé la parte de los patines a la placa. Lo que voy a hacer a continuación es vuelvo a copiar las propiedades, cambiando ahora tanto el perfil como la placa a soldar. ¿Vale? En este caso vamos, por ejemplo, a la viga 4, que está asociada a la placa 2. Ahí está.
Las demás configuraciones las dejo, no las modifico. Vuelvo a copiar. En este caso va a ser la viga 2 asociada a la placa 4. La viga 2 asociada a la placa 4. Ahí está. Y nuevamente vuelvo a copiar. ¿Vale? Un minuto. Ahí está. En este caso me faltaba la viga 3, me parece. Viga 3 asociado a la placa número 3. Ahí está. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es soldar la placa 1 a la columna 1, como lo indicaron ahí. Vamos a utilizar el comando de soldadura. Y algo similar, en este caso lo que vamos a hacer ahora es indicar que el elemento ¿está? Vamos a indicar que queremos soldar el perfil 1, no, perdón. Sí, el perfil 1, ahí está. Queremos soldarlo a la placa 1. Bien, ahí está. En este caso sí va a ser a ángulo. Noten que el software me lo está colocando, no sé si por ahí se alcanza a ver más o menos. Es esta soldadura de acá. Vamos a ver si puedo encontrar una disposición donde se vea mejor. Bueno, no. Bueno, lo vamos a ver en un minuto. Vamos a soldar en ángulo, en un sentido, en un lado. Ahí está. Estamos soldando la placa 1 perdón, en la columna 1 a la placa 1 en ángulo. Bien, ahí está. Aquí a lo mejor yo quiero indicar desplazamiento inicial y final de la soldadura. Noten lo que va a pasar. Simplemente lo único que hace el software es un recorte en los extremos para ajustar la soldadura a la dimensión del perfil. ¿Vale? Entonces ahí ya lo tengo. Vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Copiamos la soldadura 8 en este caso. Y lo único que hay que hacer es ir indicando hacia dónde se va a soldar. En este caso del ala inferior, que sería la parte posterior que estamos viendo ahora. Ahí está. Volvemos a copiar. En este caso a el alma izquierda. Ahí está. Y finalmente volvemos a copiar. Bien. Al más derecha. Bien. Ahí están las soldaduras colocadas. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, ahora sí vamos a soldar la placa que tenemos acá abajo, la placa con la columna. Nuevamente soldadura. Como se pueden dar cuenta, creo hasta ahora es un proceso automatizado, si lo quieren ver así, automatizado manual, si lo queremos ver así, porque hay que definir ciertos parámetros y después de ahí, bueno, solamente es copiar e ir modificando. Bueno, en este caso vamos ahora a soldar la placa 2. Vamos a cambiar, vamos a indicar placa 2 que está asociada a la columna 1 que tenemos acá. ¿En qué punto? En este caso, bueno, hay que volver a indicar el arreglo que tenemos. Va a depender de la posición del elemento. Perdón, aquí tiene que ser así, bisel. Ahí está. Ahora vamos a ver. Aquí hay que simplemente encontrar, es un poco ahí fácil perderse con la parte de disposición. A ver, ¿por qué no lo está colocando? Ah, claro, es que lo está colocando por dentro. Claro. A ver, un minutito, que debe ser de este lado. A ver. Ahí está. Sí, me parece que lo coloqué al revés. Vamos a ver.
No, si está bien. A ver, ¿cuál es la placa? Ah, claro, es que estoy seleccionando la placa 1. Bueno, vean, ahí está. Claro. Sí, ahí ya me dijeron, perdón, una disculpa que no me había dado cuenta. Bien, placa 2, claro, por eso. Ahí está. Se está colocando en la parte superior. Yo lo quiero en la parte inferior. Y ahí lo tenemos. Bien, ahora sí. Vamos a volver a modificar un poco su desplazamiento con el fin de que la soldadura quepa dentro de la pieza. Y otra vez copiamos. ¿Vale? De aquí solamente es jugar un poco con la geometría que tenemos. Ahora es la placa 3. En este caso es al alma izquierda. Ahí está. Copiamos. La placa 4. Ahí está. En este caso debería ser a la superior, me parece. Hacia inferior. Y con el bisel sentido contrario. Ahí está. Ahora volvemos a copiar. Y en este caso sería la placa que tenemos acá abajo. La placa 5. Uy, perdón, ahí lo coloqué mal. La soldadura 14 está mal. Voy a regresar. Ah, me fue la 14. Ahí está. Ok. Y finalmente era la placa número, la que tenemos acá atrás, la placa 5, de esta manera. Ah, no estaba bien, pero es en el ala superior. Bien, entonces de esta manera ya tenemos constituida en esencia toda la parte de uniones. Ahora, ¿qué me falta? Bueno, la soldadura de las placas que tenemos acá, las que van a cortante, con la columna y evidentemente la parte de tornillería. Nuevamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a valernos otra vez con la herramienta de soldadura que tenemos. Después de colocar la soldadura a la placa, lo que vamos a hacer a continuación es simplemente copiar, como ya lo hicimos, y asignar. Vamos a soldadura. Ahí está. ¿Qué queremos soldar? La placa, en este caso, a la columna. Va a ser entonces, por ejemplo, la placa 8 que tenemos acá. A la columna, nuevamente hay que buscar la disposición. Ahí está. Y la posición de el bisel. Ok, lo puse atrás, lo vamos a poner aquí adelante. Uy, a ver, ahí está. Hecho esto, bueno, ahí voy a volver también a modificar un poco el desplazamiento de los cordones. El desplazamiento, la colocación de la longitud de los cordones está en función del tamaño de los elementos que estamos soldando. Entonces, es importante ajustar esto un poco, depende de la geometría de su estructura o de su elemento estructural. Bien, bueno, vuelvo a copiar. Y voy a repetir este proceso para los demás elementos, únicamente modificando la placa y la disposición a la que se va a colocar con respecto a la columna. La placa 9 en este caso, en la parte del pilar, pero en el sentido derecho, en el lado derecho. Vuelvo a copiar. En este caso, en la placa 6.
en la parte superior, me parece. Ahí está. Y finalmente la placa 7. La placa 7 en la posición inferior. Bien. Y ahí ya tenemos entonces la constitución o la colocación de estos elementos soldados a el pilar. Para terminar con la parte de modelación, vamos a introducir los tornillos. Bien, vamos a ir a la parte superior, tornillos. Tenemos la opción de colocar chapa frontal. Esto me conviene más cuando estoy utilizando, por ejemplo, una conexión entre perfiles laminados abiertos, por ejemplo. Aquí no me conviene mucho utilizarlo, pero puedo colocar tornillos según mis preferencias. Vamos a colocar los tornillos en este caso. Vamos a usar de ejemplo la placa 9 que tenemos acá. Vamos a indicar qué elemento queremos atornillar. En este caso va a ser la placa 9 con el perfil B4. Bien, en su alma. Ahí está. Aquí vamos a colocar por coordenadas la posición de los tornillos. Vamos a proponer, por ejemplo, -35. Recuerden que los tornillos se van a colocar de entrada al centro del centroide del elemento que estamos utilizando. Y ahí lo tenemos. Bien. Aquí nuevamente hay que importar los materiales que previamente debíamos haber generado en la biblioteca de materiales. Yo estoy utilizando los que vienen por defecto. Y ahí ya tendríamos colocada esta disposición de tornillos. Bien. José me dice, ¿se puede indicar un tipo de soldadura no continua? Por ejemplo, soldadura de filete de 50 milímetros a cada 200 milímetros. No, de momento no, José. A ver, ¿qué estoy pensando? Bueno, sí sería posible, más bien dicho, sí. Te estoy mintiendo. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, a través de la soldadura, por ejemplo, esta es la soldadura 18. ¿Qué tendría que hacer en este caso? ¿Quién me lo preguntó? José. Bueno, tendría que reducir los desplazamientos inicial y final de la soldadura para que en este punto se coloque, después copiar esta misma soldadura y colocarla en otra posición diferente. Esa sería la forma en hacerlo, José. Una herramienta que nos permita cortar o sesgar esta soldadura. De momento no la hay, pero es posible. Ahí Lucas me pregunta, cuando colocas tornillos, ¿ya revisas separaciones mínimas? Por normativa, sí. Sí, así es. Haz el cálculo y lo verifica según norma. Eric me pregunta, al momento del análisis, ¿el software revisa las distancias permisibles entre tornillos? Sí, distancias entre tornillos, a bordes de placas, tamaño mínimo de cordones, esos requerimientos geométricos los revisa. Evidentemente también por parte del análisis. Lo vamos a ver ahora que ya estamos por finalizar la unión. Bueno, entonces para ir finalizando lo que voy a hacer es colocar esta parte de tornillos y voy a empezar a copiar. Dumar, se pueden colocar arandelas. Las arandelas se colocan de forma automática cuando yo defino los tornillos. Ahí se puede apreciar Dumar. ¿Vale? Y esto está asociado a la biblioteca que yo debí de haber generado al principio. ¿Vale? Aquí lo cambio a placa 6. Y esto va a la viga 1. Ahí está. Vuelvo a copiar. Cambiamos ahora de placa, es la placa 8 a la viga 3. Y por último vuelvo a copiar. Ahora vamos a cambiar a la viga, perdón, a la placa 7 asociada a la viga 2. Y listo, estaríamos ya listos para generar un cálculo. Bien, entonces como se pueden dar cuenta, si bien es algo genérico el software, es decir, nos da muchas opciones para ir modelando, cortando y colocando en el espacio, puede, como les comento, ser un poco tedioso al principio.
De entrada les digo, se está trabajando para implementar bibliotecas para que la modelación sea muy fácil, de bibliotecas que ustedes ya van definiendo, puedan tomarlas, adecuarlas y evidentemente calcularlas. Pero bueno, de momento la introducción o la modelación tampoco es muy compleja. Tenemos todas las herramientas que necesitamos para la constitución de una unión. Bien, vamos a pasar ahora a la parte de cálculo que tenemos en esta parte de aquí, en la siguiente ficha. Aquí nosotros vamos a hacer primeramente configuraciones de los siguientes rubros. La primera es la incorporación de las cargas del modelo. Este botón de acá indica generar desde el modelo BIM, que de momento no es necesario aplicarlo porque las cargas ya están implementadas. Si nosotros hiciéramos alguna actualización del modelo de CIPE 3D y lo exportamos, evidentemente tendríamos que hacer ajustes por los esfuerzos y evidentemente por los tamaños que se están llegando a modificar. Casos de carga, el software también ya los importa directamente desde CIPE 3D. Importa los casos de carga que se han evaluado y bueno, no tendríamos que hacer nada más. Si quisiéramos anexar algún nuevo caso de carga, se puede hacer con el botón de añadir y evidentemente indicando aquí las configuraciones para análisis. Cargas, esto es importante porque el software ya importa esas cargas. Yo no necesito definir el cortante de la viga 3, el flector de la viga 3, el flector de la viga 2, el cortante de la viga 2, la carga compresión de la columna, la carga tracción de la columna, etc. Yo no necesito hacer eso. El software me va a mostrar esta ventana de acá. En este caso, me muestra el elemento que ya es portante, es decir, el elemento de sustentación, que en este caso es la columna P1. Después tenemos la viga 1, viga 2, viga 3 y viga 4. Noten que están las combinaciones y los esfuerzos, ¿vale? Ya no tenemos que cargarlos de forma manual. Ahora, la ventaja de esto es que como ya se cargan de forma automática, el nudo está en equilibrio, por lo tanto se puede diseñar. Desventaja de no importarlo de CIPE 3D, yo tendría que analizar de forma exenta ese nudo hasta llevarlo a una condición de equilibrio. Bien, entonces eso es importante, eso lastimosamente quita algo de tiempo porque es necesario que en función de los esfuerzos de cada uno de los perfiles el nudo esté en equilibrio y a veces eso no es algo tan fácil y rápido de lograr. Entonces todos los esfuerzos que están acá son los esfuerzos producto de ese análisis y de la condición de equilibrio para este nudo. Bien. Entonces ya no tengo que hacer prácticamente nada aquí. Lo que podría llegar a configurar es esto de acá, opciones de cálculo, referente al tamaño de la discretización de los elementos que vamos a trabajar. Recuerden que estamos ahora analizando mediante elemento finito. Entonces, entre más pequeño sea la malla, más preciso va a ser el cálculo. Evidentemente consume más tiempo de análisis. Cordones de soldadura, lo mismo, la discretización del elemento. Y cálculo con un multiproceso, perdón, en este caso referente al motor de cálculo OpenSys. La intención de la componente de OpenSys es optimizar el cálculo en función de los componentes que se tienen en la computadora. ¿Esto para qué? Para que el cálculo sea de forma lo más rápido posible en función de las prestaciones de su máquina y lo más bueno, principalmente ganar tiempo el cálculo y en segundo lugar, precisión en el análisis. Entonces se queda por defecto la opción de automático, aunque se puede indicar manual. Vamos ahora sí a la parte de calcular. Voy a pulsar este botón y lo que va a hacer a continuación el software es iniciar con el análisis del nudo. Bien, les vuelvo a indicar, si yo no he conectado de forma adecuada una soldadura con una placa, un tornillo con una viga, si la viga no está perfectamente colocada con el pilar, el software me va a indicar que no se ha logrado la interacción entre los elementos. Por lo tanto, deberíamos de generar una revisión de geometría. Me va a indicar qué elemento no se está asociando con cuál elemento, por lo tanto, ahí es donde debería estar buscando. Si es la soldadura, si es la tornillería, si es bueno, algún problema de ese índole. ¿Vale? Mariano, si este nudo se repite, ¿se puede copiar la configuración? No, de momento no, Mariano. Si te refieres a una especie de configuración, no. De momento no es posible. Vamos a esperar ahí unos minutitos a que termine el cálculo. Mientras, no sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario de lo que estamos viendo. La intención era hacer un nudo
más o menos completo, o complejo, perdón, para que ustedes puedan darse una idea de lo que pueden llegar a desarrollar con este software. Los que tienen o los que ya han visto el módulo antiguo, vamos a llamarlo así, de CP Connect, se van a dar cuenta que nudos de esta característica no habían sido capaces de ser analizados. Entonces, CPConnect Steel nos brinda esa facilidad, esa posibilidad en cuanto a generación de uniones, modelación y evidentemente comprobación. El software me va a dar una comprobación técnica, que como ya lo dijo Martín, vamos a incorporar la normativa americana y evidentemente todas las comprobaciones que me pida o me solicite la norma americana, las vamos a ver aquí ya reflejadas. Bien, vamos a esperar un minutito más y si no se culmina el cálculo, bueno, yo les voy a presentar por ahí el mismo nudo ya calculado. Evidentemente lo hice por cuestiones de tiempo. Mientras, si alguien tiene alguna duda, pregunto o comentario. Mario dice, en las plantillas de los esfuerzos veo que permite modificar el punto de aplicación de las cargas. Exactamente, Mariano, es posible modificarlo. El cálculo, el cálculo origen en CP3D puede ser realizado con cualquier código. ¿El cálculo origen en CP3D puede ser realizado con cualquier código? Sí, con cualquiera. Tú puedes utilizar cualquier código, cualquier combinación, cualquier, cualquier factor de modificación de cargas, las que tú quieras, si importan los esfuerzos. ¿Vale? Bien, ahí ya terminó el cálculo. Evidentemente, entre más potente sea su máquina, más rápido van a hacer el cálculo. Entonces, ahí ya hemos finalizado de realizar este cálculo. Noten que acá abajo tenemos la gráfica de colores que nos advierte sobre los porcentajes de aprovechamiento. En este caso está discretizado de esta manera, en porcentajes, evidentemente, en donde los colores me dan una idea de cuál es el porcentaje medio de aprovechamiento de las piezas, de las soldaduras y de los tornillos. Para este elemento, vamos a notar que las soldaduras que tenemos para este perfil, la viga 2, están entre un 40 y un 60% de aprovechamiento, así como los cordones que tenemos en la parte inferior. Los cordones en la parte superior para este elemento están en verde, por lo tanto están entre un 0 y 20%. Noten que ustedes van a ver del lado izquierdo las comprobaciones que está haciendo y la deformación que sufre cada elemento. Ahora, ¿cuál es la metodología de trabajo? En este caso, se está admitiendo un porcentaje de deformación admitible para el elemento. Es decir, nosotros podemos definir un porcentaje de deformación plástica para este elemento en donde nosotros consideremos que el elemento ya es apto o ya no es apto para su utilización. Un 5% que lo indican la mayoría de los códigos de diseño es lo suficiente para considerar que el elemento está al límite. Por lo tanto, si el elemento está más allá del 5%, el software me va a indicar que la soldadura, la placa, la chapa o los tornillos ya no cumpliría. Bien, entonces por eso vemos en la parte superior aprovechamientos máximos. Noten que está, por ejemplo, en los perfiles está al 1.5%, en las placas al 2.25%, en los tornillos apenas al 6%, en las soldaduras en algunos casos al 90%, que es este de acá. Bien. Acá abajo tenemos las comprobaciones, como les indiqué, primeramente referidas al tema de deformación. Entonces aquí estamos al 1%, al 0.54%, al 1%, y más abajo vamos viendo las comprobaciones según el código de diseño. En este caso, disposiciones constructivas. En este caso, noten que estamos ya hablando sobre la distancia del centro del agujero al borde contiguo, distancias entre agujeros, resistencia de tornillos, acortante, atracción, interacción entre cortante y tracción, disposiciones constructivas, bueno, nuevamente para la otra placa. Más abajo tenemos la parte de soldaduras, resistencia de cordones en ángulo, espesor de garganta mínimo. Entonces, noten que las comprobaciones que me está haciendo son netamente técnicas. Es decir, aparte de verificar que el elemento no se está deformando más allá de un porcentaje plástico, vamos a llamarlo así, también me está haciendo las comprobaciones típicas de normativas para uniones, ya sean soldadas o atornilladas. Bien. Entonces, aquí vamos a poder, con el botón de vista preliminar, ver cada uno de estos apartados, evidentemente con la lista que ya estamos acostumbrados a ver. Esto según el código español que hemos seleccionado ahora. Espesor de garganta, bueno, no debe de ser menor a 0.7 veces el espesor mínimo de la placa a soldar.
ni según estas consideraciones. Entonces, se están cumpliendo esas disposiciones, ¿vale? En la parte superior vamos a ver que tenemos la parte de resultados. ¿Qué vamos a ver aquí? El coeficiente de aprovechamiento de entrada, que es lo que estamos ahora visualizando. Podemos ver la gráfica de tensiones de von Mises. Estas gráficas de tensiones que nos van a estar verificando o mostrando los esfuerzos que se llegan a los elementos. Evidentemente, desde una zona sobreesforzada, pasando estos valores que tenemos acá, a una zona en donde básicamente no tenemos tampoco mucho esfuerzo de tensión. Bien, entonces noten que para estas vigas que tenemos acá, los esfuerzos son bajos, son pequeños, pero para estas vigas que tenemos acá son un poco más fuertes. Bien, y bueno, todo va a obedecer evidentemente a la configuración que nosotros hemos hecho. Seguramente esta parte de acá es la que tenemos como zona más sobreesforzada, que es la que estamos viendo ahora. Esto para diferentes combinaciones. La combinación quizá más crítica sea para cargas muertas, si es que el sismo no es elevado. ¿Vale? Ahí tenemos otra combinación, incluyendo el sismo. Y noten cómo las gráficas de esfuerzo se van modificando según lo estoy consultando. Bien. Finalmente tenemos la parte de deformación. Esto también es importantísimo. Aquí vamos a ver el comportamiento de la estructura según la escala. Aquí lo voy a aumentar un poco para que se vea mejor. Perdón, vamos viendo ahí la parte de... Perdón, me están preguntando. A ver, me decía Alan, está excelente. Pienso lo mismo. José Manuel, ¿tiene un tiempo estimado de cuándo se implementen las normas americanas y latinas? No te quiero mentir, José Manuel, va a ser en este año. Lo más probable es que sea en la versión 2022. No te quiero mentir, de hecho no falta mucho a mi parecer, pero bueno, se van a implementar. Roberto Isaac, buenas tardes. Y no importa de perfil, no importa qué perfiles tenga, se puede calcular la conexión ya sabiendo que se va a venir incorporado más perfiles. Se va a hacer Roberto, se va a hacer, es solo cuestión de esperar. En este momento o en estos días desarrollo ha tenido mucho trabajo respecto a la implementación de perfilerías, de disposiciones y demás. ¿Vale? Tiene análisis por capacidad. Supongo que te estás refiriendo al tipo de análisis que está efectuando el software. José Manuel, esa información la podemos ver de manera de texto, como para la memoria de cálculo, la memoria de texto, de manera de texto. Si te refieres a obtener el listado completo, es a través de comprobaciones, José Manuel, ¿vale? Vale, a ver, vamos a ver, me preguntan, Mariano, por lo que vi, el punto de aplicación de los esfuerzos está en el punto geométrico de la unión. No debería modificarse por lo menos al eje de los tornillos. Bueno, ahí va a depender de cada uno de ustedes, Mariano. ¿Qué es lo que hace el software? Está tomando en cuenta la dimensión finita del nudo, por eso hace el ajuste. Bien, si a tu consideración el punto más crítico puede ser la distancia de los tornillos, pues bueno, lo vas a tener que ajustar. Ahora, yo lo estoy haciendo así porque son las configuraciones que vienen por defecto y porque evidentemente el software no sabe la posición de los tornillos, no sabe la colocación o el tamaño de la placa que vamos a estar proponiendo. Bien, como cualquier software de cálculo, este es un proceso iterativo hasta que nosotros decidamos cuál es el punto más favorable para el diseño. Alcides, ¿cuánto cuesta el software? En un momentito vamos para allá, Alcides, unos 10 minutitos más, no, 5 minutos más y ya estamos hablando de precios. Bien. Bueno, vamos a ir viendo, perdón, vamos viendo. Vamos a ir continuando viendo. Sé que son muchas las consultas, me gustaría contestarlas todas, pero bueno, también recordemos que tenemos ahí un poco de tiempo disponible. Bueno, volviendo a la parte de formaciones, esto también es muy interesante porque podemos consultar precisamente deformada del elemento según los esfuerzos que estamos nosotros presenciando para las combinaciones. ¿Vale? Entonces, bueno, noten que el software me va a estar mostrando deformaciones locales de una forma muy precisa
Y esa es una gran ventaja. Yo tengo o puedo estimar zonas de reforzamiento. Es decir, yo estoy proponiendo de momento ahora esta configuración. No obstante, yo ahora puedo ir proponiendo quizá atiazadores, rigidizadores, puedo ir proponiendo espesores de placas, aumentarlos quizá porque quiero que las deformaciones sean menores. Entonces, el software me va a permitir también generar esto. Bien, desplazamientos, que bueno, aquí también ya lo vamos a estar viendo. Y esto puede ser en zonas de extremos de columnas, perdón, de piezas o en zonas de placas y de chapas, etcétera. Finalmente, para la parte de comprobación, que es el listado completo que me ofrece el software, lo voy a poder obtener desde este botón de acá. Yo ahora voy a poder obtener un informe técnico completo. Ahora, lo que estamos viendo es exactamente lo mismo que vamos a ver para la norma americana y otras normas latinoamericanas. Bien, entonces va a ser prácticamente lo mismo. Vamos a estar, o el software lo que va a estar haciendo es verificar que la deformación plástica no supere el valor de 5% que me indica el código de diseño y me va a hacer todas las comprobaciones para elementos atornillados y para elementos soldados. Como ya lo indicamos, posición de huecos para soldaduras, distancias mínimas a bordes, tamaño máximo o mínimo de espesores de gargantas, resistencia cortante, a tracción, a tensión, etcétera. Bien, entonces para este elemento me va a generar una memoria muy técnica y evidentemente la vamos a poder exportar en los formatos que ya conocemos. Bien, entonces esa sería la parte de trabajo. Evidentemente, las tipologías que podemos llegar a generar son muchas. Seguramente ya lo han visto. Yo voy a abrir por ahí un ejemplo que ya tenemos para mostrarles un poco más de uniones que tenemos generadas. Estas uniones son uniones ejemplos que ya se han realizado en otros eventos, en otros eventos de este estilo. Y evidentemente cada uno de estos nudos vienen de la consideración del estructurista o de la persona que está analizando, diseñando. A ver, un minuto, por favor. Entonces, es para que ustedes se den una idea de lo vasto que puede llegar a ser el mundo de conexiones que podemos llegar a generar. A ver, un minutito que no recuerdo dónde lo dejé. Aquí está. Y bueno, entonces vamos a salir de aquí. Y bueno, tendríamos que estar haciendo lo propio para los demás elementos. Eh, Aquí ya la unión se ha generado, ahí ya está el estado de comprobación es adecuado y evidentemente las configuraciones que yo ya he hecho se van a ver reflejados en el modelo. Bien, vamos a abrir este pequeño ejemplo para ya ir finalizando, solamente para que ustedes vean un poco de las tipologías que, como les comento, técnicamente es cuestión del usuario. Esa es una unión, en este caso, referente a esta estructuración. Bien, se están generando la unión para esta zona. Uniones acortante, bueno, las típicas como lo pudimos haber visto alguna vez en CP Connect. Estas de acá, con evidentemente rigidizadores, elementos atornillados, soldados. Y bueno, aquí otra propuesta para unión rígida, atornillada. Y bueno, esas serían una de tantas disposiciones que podríamos llegar a generar. ¿Vale? Bien, veo que son muchas preguntas. Me gustaría contestarlas todas. Vamos a ver si me es posible. Fren, ¿es posible hacer una adecuación en viga doble T? Por ejemplo, aumentando los patines con placas. Es posible, sin ningún problema. ¿Vale? José Manuel, perdón, está perfecto. Bien. Mariano, está excelente el software. Lo que estábamos esperando. Ahora hay que convencer al cliente que pague por él. Vamos a ver. Efren, ¿se puede reforzar una columna circular con ángulos? Sí, 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 es posible. No, perdón, Efren. De momento no. Esperemos que pronto. Recuerden que esto está asociado a, de momento, las secciones transversales de perfiles que tenemos disponibles. Bien. Mariano, esta documentación, ¿cómo se documenta para llevar al taller? Las uniones que se hacían en CIP 3D se documentaban muy bien. Como les comenté, Mariano, el siguiente paso es llevar esto a nuestro software de detallado de planos, que es OpenBIM Layout.
¿vale? Que prontamente también se va a poder llegar a generar. De momento, no tenemos la posibilidad de exportar esa información. Ronald, el programa puede proponer el tipo de unión, como lo comentamos, Ronald, de momento no, todo es genérico, ¿vale? Bueno, entonces, si por ahí me faltó alguna otra pregunta, una disculpa de antemano. Sé que tienen mucha curiosidad, pueden hacer las consultas que deseen a través del canal de soporte. Con atención a mí, con mucho gusto se los puedo contestar yo. Y bueno, si no hay más preguntas de momento, voy a pasarle ahora el mando a mi compañero Ángel, que tiene algo de información importante para ustedes. Sí, Ángel. gracias. Gracias, Isaac. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Les habla Ángel de la empresa de CIPE en la oficina de la Ciudad de México. Muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? ¿Se escucha de forma correcta? Perfecto, gracias Mariano, René, perfecto. Bueno, una pequeña aportación, una disculpa por nuestro director comercial Martín Selvagio, él se encuentra en la oficina de Argentina, por un tema ajeno a la empresa tuvo que salir pues de la charla, pero bueno, una intervención rápida solamente por dos preguntas ahí que hicieron al final. Uno específicamente tiene que ver con el tema de la normativa. Recuerden, tal como lo comentó Selvagio, al día de hoy el programa trabaja con norma europea. La realidad, la gente de desarrollo de España está poniendo todo lo que son las horas hombre para que se implemente a corto plazo lo que es la normativa americana. De igual forma se van a ir incorporando algunas otras normativas nacionales. No se preocupen, es algo que yo les comento a mis usuarios. Como siempre que va saliendo una aplicación nueva por el CIPE, hay que aprovechar cuando van saliendo. Para empezar a capacitarse, a empezar con la parte de soporte técnico. No se preocupen, va a haber capacitación, como bien pues, lo comentó pues el Bagio. En Latinoamérica estamos esperando un número un poco mayor de usuarios. No es que no se vaya a dar la capacitación, sino para que sea más provechosa y se puedan hacer un mayor número de aportes, pero independientemente de eso, si recordemos que este programa se empezó a hacer la presentación desde el mes pasado, ya hay algunos usuarios que tienen su programa de CIPE con el Steel. O sea, tú ya puedes empezar a comunicarte a soporte técnico, de igual forma a la oficina de Ciudad de México con el ingeniero Isaac, con Ariel en la oficina de Argentina, con Pablo, y es para que de igual forma los puedan ya apoyar con consultas pues directas, dudas y demás, para que te empieces tú a meter con el manejo de la herramienta, ya para cuando esté fechado el curso lo puedas aprovechar pues al máximo. Otra pregunta que hicieron pues ahí, el costo de la herramienta. El programa, recuerden que es un programa que no es un módulo como tal, no es una pues mejora, es un programa totalmente independiente que interactúa con el programa de CIPECAT y con el programa de CIPE 3D, con todas las bondades que tienen nuestras herramientas. El programa tiene un costo de 4.500 euros. Y lo que igual les voy a hacer yo esta mención, digo, sé que hay gente conectada de México y de algunos otros países, la gran mayoría son usuarios que nos han depositado la confianza. CIPE está haciendo un esfuerzo muy interesante y específicamente para todos aquellos usuarios que están en la última versión, que es la versión 2021, y que en algún momento ya hicieron una inversión en el programa de CIPE Connect. Yo le llamo ya CIPE Connect tradicional, que es el programa que contempla 5 módulos, el cual trabaja sí o sí con ciertas tipologías que ya vienen predefinidas. Está haciendo una atención muy especial. Créanme que vale por la pena. Es caso por caso, pero si tú eres usuario en versión 2021 y tienes los módulos pues, de conexiones, tienes 1, 2, 3 módulos que tengas, es importante que te pongas en contacto con tu asesor comercial para que de igual forma te pueda dar esta propuesta de preventa. Se hizo en el mes de mayo, se extendió por la respuesta que se ha dado, gracias a Dios, se extendió para el mes de junio y obviamente puedan tener ya este programa, le empiezan a meter mano, empiecen con soporte técnico y empiecen a esperar lo que son por los cursos. Exactamente, Roberto, como bien, un saludo por Roberto, ahí un usuario mío pues, de Torreón, más que usuario, pues un amigo. Sí, específicamente, Roberto, para todos aquellos que tienen los 5 módulos. Bueno, independientemente de la cantidad de módulos que tú tengas,
condición importante para que puedas aprovechar por la preventa si eres usuario, estar en versión 2021 y tener el 1, 2, 3, 4 o los 5 módulos de conexiones. Es una atención que se les va a hacer, insisto, para aquellos que en algún momento depositaron su confianza cuando salió el CIPECONE tradicional y que adquirieron la herramienta. Se pueden poner en contacto, repito, con cualquiera de los asesores comerciales. Si alguien quiere que les hagamos llegar información adicional, de igual forma nos deja su correo electrónico o de igual forma se puede poner ahí en contacto con la gente de administración y del área comercial, perdón. ¿Vale? Y pues no queda más que agradecer, una disculpa, nos pasamos unos minutos, pero creo que vale la pena para conocer todo el funcionamiento de la herramienta. Cualquier pregunta, cualquier duda, con muchísimo gusto. Luis, costo de pesos mexicanos, con muchísimo gusto le paso el dato al departamento comercial. Lo di en euros más que nada porque, insisto, hay usuarios conectados de diferentes países y para no perder pues la línea del tipo de cambio, pero con muchísimo gusto nos ponemos ahí en contacto, te enviamos la información para que de igual forma puedas aprovechar esa preventa que se está haciendo para usuarios. Al contrario, Roberto, Luis y a todos los asistentes, a nombre de la empresa de CIPE Ingenieros, a nombre de nuestro director comercial Martín Selvagio, del ingeniero Isaac Hernández y de un servidor, estamos para cualquier cosa y pues no queda más que agradecer su participación y que tengan una excelente tarde. Hasta luego, señores, y bueno, y buenas noches en algunos países del sur. Y hasta luego. Saludos.